esta hora vamos a hacer contacto vía Skype en Medellín, Colombia, con Luis Guillermo Pardo, especialista en resolución de conflicto y ex asesor de paz. Gracias por estar con nosotros, señor Pardo. Bienvenido al informativo de NTN 24 que se transmite para Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Quisiéramos preguntarle un poco, ya se han dado estas dos intervenciones de parte de alias Iván Márquez, de las FARC, de parte del señor de la Calle, también representante del gobierno de Juan Manuel Santos. El uno ha dicho que están con optimismo moderado, esto el señor de la Calle. El otro dice que llegan las FARC con un ramo de olivo para que se instale este proceso de la forma que se debe. ¿Qué nos puede decir sobre estas palabras, las primeras que se han dado a conocer en esta segunda fase y la instauración de la mesa de negociación de paz? Buenos días para toda la teleaudiencia en América Latina, en los Estados Unidos. Ruth, Ronald, la verdad es que antes que un rabo de olivo, yo creo que fue un juguete. Fue una postura de Iván Márquez bastante complicada. Creo que no fue similar a la postura de parte del gobierno colombiano. Pienso que fue básicamente un discurso ideológico, digamos, para ganar adeptos al interior de Colombia, y un punto trascendental, digamos, en las palabras, en las largas palabras de Iván Márquez, con respecto a la opinión internacional, que reconocerá que las FARC son una fuerza beligerante, y eso va a generar otra inmensa polémica. Creo que es un tema complejo. Comenzó desde mi punto de vista no como debería haber comenzado esta segunda fase, pero esperemos que La Habana logre, el calor de La Habana logre asentar un poco a la misma guerrilla, y obviamente el gobierno colombiano sepa exactamente con quién está conversando y con qué tipo de ideología está negociando. Humberto de la Calle Lombana, quien es la cabeza en este equipo negociador por parte del gobierno colombiano, ha dicho que no será un proceso fácil, reconoce desde luego las diferencias que van a existir a lo largo de este proceso de negociación, y ha pedido también mucha confidencialidad en el proceso. ¿Qué partes o aspectos claves se deben tener en cuenta ya en lo que viene, en esta etapa de negociación, de encuentro formal entre ambas partes en Cuba? Yo creo que hay varios aspectos importantes. Uno, el respeto que ha dicho el delegado del gobierno colombiano, el vicepresidente, un respeto entre las partes, un respeto a lo acordado y un manejo, digamos, prudente, lo cual va a ser bastante difícil lograrlo según comenzó esta segunda fase. Y creo que el vicepresidente llegó con la receta, digamos, que se usa en este tipo de eventos, pero desde mi punto de vista, con la instalación de esta mesa en Oslo, se calienta un poquito más de lo debido a esta situación. Creo que eso no fue bueno para el inicio de la mesa propiamente de conversación en La Habana, pero esperamos que el gobierno colombiano logre reordenar internamente estos asuntos. Algo que quisiera tratar y resaltar aquí un poco, dar lectura a estas palabras que dio el señor Humberto de la Calle. Dice, consideran esta negociación como un proceso serio, digno y no para que se use como mecanismo de propaganda. ¿Hacia quién directamente va esto? Sí, pero es que mire que el discurso de las FARC es exactamente lo contrario de lo que solicitó el gobierno. El discurso de Iván Márquez fue un discurso ideológico, un discurso político, un discurso que reivindica realmente el origen de las FARC, que es un origen agrario. Mire que el tema, habiendo otros muy importantes, el tema central en el manifiesto político que presentan las FARC a nivel internacional, utilizando obviamente el inicio de la fase 2 allá en Europa, es el tema agrario. Y entonces reivindicó toda la historia de las FARC desde la guerrilla liberal campesina que era en un principio. Nos hizo un recorrido por parte de la historia de Colombia, y eso es lógico también, primero porque las FARC tuvieron ese origen rural, segundo porque el tema agrario es un tema bastante complicado en nuestro país, y tercero porque Iván Márquez y toda la elección del gobierno colombiano es una generación que nació en la década de 1950, de 1960,
que tiene una connotación bastante clara en el discurso hoy que presenta Iván Márquez. Claro, no se tocaron temas esenciales como la reparación a las víctimas, el narcotráfico, la dejación de las armas. Claro, Ronald, es decir, es que yo digo, la instalación de la segunda fase, digamos, fue lo que es inevitable en toda conversación de paz, es un show mediático. Hubo show mediático, eso es inevitable, pero creo que un desbalance en el discurso del gobierno, del vocero del gobierno colombiano, con el discurso del vocero de las FARC, y eso no es bueno, porque este proceso está en la mira de expertos nacionales, internacionales, está en la mira de quienes se oponen a cualquier proceso de paz, está en la mira del derecho internacional humanitario, es decir, la verdad no debería haberse comenzado de esa manera, y se dejaron los temas esenciales que esperemos sean tratados en La Habana, como usted lo dice, Ronald, el narcotráfico, el tema de las víctimas, la dejación de las armas propiamente hablando, el tema de las leyes electorales, de cómo se regula la oposición. Hay unos temas fundamentales de fondo que no fueron tocados, que el vicepresidente de la calle tocó y que Márquez muy hábilmente, digamos, encauzó la instalación de la segunda fase hacia el discurso político tradicional de las FARC, como que nada hubiera pasado. Y eso es muy complicado también, Ron. Señor Pardo, y hablando de los temas que sí están en agenda, el agro, participación, conflicto, drogas ilícitas, víctimas, ¿cuál de estos, usted que es un analista, especialista en resolución de conflicto, cuál de estos podrían de pronto poner un alto, podría haber más inconveniente en cuanto a esta mesa de negociación? Yo creo que en todos, Ruth, creo yo. ¿Por qué? Porque mire, el tema del desarrollo rural ya vimos, porque es un tema bastante complejo, fue un discurso contra el gran capital, contra las transnacionales, contra la inversión extranjera. Eso va a ser muy complicado, contra el tema de la propiedad rural, que sigue siendo un tema bastante complejo. Ese tiene su propia dificultad, el tema del narcotráfico, ni que se diga. ¿Qué relación ha tenido las FARC con el narcotráfico? ¿Qué postura ha asumido? ¿Cómo lo ha utilizado? Etcétera, etcétera. El tema de las víctimas de las FARC es otro tema que tiene sus propias dificultades. El tema de la oposición política, el ejercicio de la oposición política sí que los tiene, y el de la dejación de las armas, por Dios, es un tema que va a ser mucho más complejo, mucho más difícil, porque el hombre que habló hoy a nombre de las FARC es un hombre en armas, y lo dejó muy claramente. Es un hombre que habla desde la guerra y habla para la paz, pero también para la guerra. La verdad que a mí me parece bastante complicado el inicio de esta segunda fase, y creo que es un mal mensaje para quienes se oponen a cualquier proceso de paz en Colombia.